creyentes que vinieron creyendo en el Señor después de que Cristo murió y después de que Cristo resucitó. Nos enseña aquí claramente que Cristo murió y resucitó. Pero en cuanto a los santos, en cuanto a los creyentes, en cuanto a los hijos de Dios que creyeron en Cristo desde los apóstoles hasta nuestro tiempo, dice la palabra, Pablo hablando: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Dice: no se entristezcan, porque estaban entristeciéndose diciendo: ya se murió mi tío, ya se murió mi mamá, ya se murió mi papá, y Cristo no vino. Se perdió la venida del Señor, se perdió el ser arrebatado, el encontrarse con el Señor, como decir: ya se perdió la bendición. Pero Pablo dice: no se entristezcan. Ciertamente que murió aquella persona, ciertamente que murió aquel hombre, pero dice: no murió sin esperanza, sino que murió con una esperanza viva, aleluya, sabiendo que así como aquel que murió y resucitó, nuestra confianza estando en él, un día también nosotros posiblemente moriremos, pero resucitaremos al sonar de la final trompeta para encontrarnos con el Señor en los aires y así estar para siempre con él. Tenemos una esperanza viva, dijo Pablo: sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, aleluya. Nuestra vida es de Cristo, nuestra vida está escondida en las manos del Señor, y por eso debemos de regocijarnos, aleluya. Debemos de regocijarnos. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. El que muere sin Cristo no tiene esperanza, y esos sí se entristecen, y para ellos sí esa es una tristeza terrible y enorme. Pero dice: ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Y por qué razón, Pablo? Mira que ya se murió mi familiar, mira que no vino Cristo todavía, ya se perdió ese acontecimiento. Dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos, no vamos a dejar atrás a los que ya murieron creyendo en Cristo. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo. Entonces, si dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿significa que ya resucitaron o que van a resucitar? Van a resucitar. Los muertos en Cristo no han resucitado. María no ha resucitado. Eso dice la palabra de Dios. Pablo no ha resucitado. Eso dice la palabra de Dios. Pedro no ha resucitado. Eso dice la palabra de Dios. Quiere decir que ellos están esperando el sonido de la final trompeta, hablando de aquel cuerpo físico. Porque el que se levantó, el primogénito de los muertos, dice que es Cristo Jesús el Señor. Él se levantó de la muerte, Él murió, pero resucitó y está sentado en gloria, aleluya, intercediendo por los santos. Pero los santos no han resucitado. Los santos están esperando la resurrección de los muertos. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, por estas razones nosotros no debemos de creer o de pensar que ellos pueden hacer algo por nosotros, que ellos pueden interceder por nosotros, porque solo el que venció puede interceder a favor de nosotros. Solo el que triunfó, y hasta este momento solamente Él es el que ha resucitado, hablando de los santos del tiempo de la muerte de Cristo para acá. Él resucitó, ¿verdad? De ahí todos los creyentes, Pablo, Pedro y todos los demás, ellos no han resucitado, están esperando la resurrección. Eso dice la palabra, amén.
Dice una vez más, versículo 15, por lo cual, el versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Un día va a sonar la final trompeta, y ese día está muy cercano, mis hermanos. Y si el Señor nos concede un poco más de vida, de años, yo creo que vamos a mirar ese día. Yo creo que vamos a mirar ese acontecimiento maravilloso donde sonará esa final trompeta y nos uniremos a Pablo, a Pedro, a María y a todos aquellos santos, resucitando ellos de los muertos, nosotros siendo transformados para encontrarnos con el Señor en los aires y estar todos delante del Señor, adorándole, amándole, glorificándole, porque solamente hay uno digno de suprema alabanza. Su nombre es Jesús, aleluya. Su nombre es Jesús, aleluya. Él merece la gloria. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Él estuvo vivo y sigue vivo. Él murió pero resucitó, aleluya, y está en el poder de Dios para interceder por el hombre, aleluya. Vamos a la palabra del Señor, mis hermanos. Hebreos capítulo 10. Cristo es nuestro intercesor, porque Él murió y resucitó para interceder por sus hijos, por su pueblo, para interceder por nosotros. Veamos qué dice la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Ponga mucha atención y vamos a entender y vamos a aprender qué significa interceder. ¿Por qué es que solamente hay un intercesor? Hablando del cielo, hablando de después de la muerte, no hay muchos intercesores, solo hay uno que intercede. Y vamos a entender por qué y cómo es que intercede. Acá en la tierra, muchos podemos interceder. Los santos en vida intercedemos. Moisés intercedió por su pueblo estando en vida. Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra, buscando que no se destruyeran esas ciudades, pero dice que no había ni 10 justos. Y al final de cuentas Dios solamente socorrió a la familia de Lot. Entonces miramos que los hombres de Dios de alguna manera intercedían, pero en vida, no en muerte. Intercedían mientras estaban en esta tierra. Los santos en vida interceden, pero después de la muerte solo hay uno que intercede. Su nombre es Jesús. De aquellos que han muerto, solo hay uno que intercede. Su nombre es Jesús. Vamos a la palabra. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Oiga bien, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar hacia el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En el tiempo antiguo había un sacerdote que entraba una vez al año para interceder por el pueblo de Dios. Dice la palabra que primero se santificaba, primero ofrecía sacrificio por sí mismo, después tomaba la sangre de aquel sacrificio que iba a ofrecer por el pueblo y entraba al templo. El templo se dividía en 3 partes: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo. Nadie podía cruzar esa línea, nadie podía mirar ese lugar. Solamente el sumo sacerdote una vez al año entraba a ese lugar con sangre, sangre de corderos, sangre de becerras, sangre de animales, para poder de alguna manera rociarla en expiación, pidiendo perdón, pidiendo interceder por aquel pueblo, pidiendo que Dios perdonara los pecados de aquel pueblo.
Y ahí entraba el sumo sacerdote regando aquella sangre. Pero dice la palabra que la sangre de becerras, de corderos, de machos cabríos no pudo limpiar ni hacer perfecta la santificación de aquellos que buscaban ser limpios de aquella manera. La sangre de los corderos, la sangre de los animalitos, solamente le voy a poner un ejemplo lo que hacía. Cuando una persona, cuando un hombre, cuando una mujer está haciendo el quehacer ahí en la casa y de repente, ¿verdad?, tira algo en la mesa. Tira por ahí algo, una salsa, tira un poco de comida, se le cae, ¿verdad? Y por no limpiarlo bien, porque no tiene tiempo, solamente le pone encima un trapo, le echa encima un mantel y ya se mira limpio. Pero no está limpio, solamente cubrió un poco ahí lo sucio, pero lo sucio quedó siempre ahí atrapado abajo. No lo lavó, no lo limpió, solamente lo cubrió un poquito para que los que entren de alguna manera digan, se mira limpio. Pero él sabe, ella sabe que si le mueve un poquito al tapete, abajo de ese tapete está la suciedad. ¿Sí me explico? O como aquellas mujeres que quieren acabar rápido de barrer ahí la casa y echan la basura abajo del tapete, ¿verdad? Y ahí lo cierran rápidamente. Ya quedó limpia. Sí, pero levante un poquito de tapete para que vea cómo está de basura. Entonces, cuando el sumo sacerdote en el tiempo antiguo quería o buscaba de alguna manera ayudar al pueblo, con esa sangre lo único que hacía era cubrir un poquito lo que era el pecado del pueblo, pero no era una solución real. El pecado se quedaba arraigado en el corazón de los hombres. Ahí estaba, no quedaban limpios ni de su conciencia. En sus conciencias quedaban todavía siempre siendo atormentados, porque hiciste esto, porque hiciste lo otro. No tenía poder aquella sangre para limpiar la maldad del hombre, solamente cubría un poco la maldad del hombre. En cambio aparece Cristo Jesús nuestro Señor, quien es el Cordero de Dios, y Él no viene para ofrecer un sacrificio de un animalito. Él ofrece su propia sangre como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esa sangre no cubre el pecado, esa sangre quita el pecado, arranca el pecado. Esa sangre no te hace aparentar que todo está bien, esa sangre te asegura que todo está bien. Limpia tu conciencia, limpia tu corazón, limpia tu alma, porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar donde se invoque. Dale ese aplauso al Rey. Dale ese aplauso al Rey. Ahora, cuando dice la palabra acá, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, de Jesucristo. Dice, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. ¿A cuál lugar santísimo? Ya no es el lugar santísimo de un templo. Ya dice la palabra que cuando Cristo murió y resucitó, Él tomó su propia sangre. No la sangre de un corderito, de un animalito. La sangre pura, perfecta, limpia. Su sacrificio lo toma y entra ya no al lugar santísimo donde estaba el templo anteriormente. Dice la palabra que cuando Cristo murió, dice la palabra que aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, se partió, se abrió, y la gente se sorprendió. ¿Qué pasó? Quedó descubierto el lugar santísimo. ¿Qué pasó? Parece que ya se había abierto el camino, pero ya no era hacia un templo literal. Cuando ese velo se rasgó, era el símbolo, la enseñanza de que el velo de Dios, el velo que Cristo usó, la carne, se estaba rompiendo. Se había roto en la cruz del Calvario. Al romperse ese velo de carne, la palabra dice, Cristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por este velo de carne. Nadie viene a lo divino que hay en mí si no es a través de lo humano que se mira en mí. Se rompió lo humano para que se tuviera
tuviera acceso a lo divino. Cuando se rompe lo humano, el hombre tiene acceso a lo divino de Dios. Nadie puede llegar a la gloria de Dios si no es a través del sacrificio maravilloso que mi Señor hizo en la cruz del Calvario. Esa es la manera de entrar a la gloria de Dios, a través del sacrificio, a través del velo que se rasgó, a través del cuerpo de Cristo que fue crucificado por amor a nosotros. Aleluya. Si me explico, mis hermanos. Entonces quiere decir que cuando aquel velo se rasgó, se estaba rasgando su misma carne, estaba muriendo en la carne, para que el hombre tuviera acceso de pasar de lo humano a lo divino. Nadie puede pasar a lo divino si no es a través de lo humano. ¿Por qué? Porque lo humano derramó sangre. Y como en el tiempo antiguo se necesitaba sangre para cubrirse, para entrar y hacer la expiación, así en el tiempo presente necesitamos sangre. Ya no es un cordero que tienes que sacrificar, ya no es una manda que tengas que hacer, ya no es un sacrificio, ya no es una veladora la que cuenta para obtener el favor de Dios, ya no es un rezo, ya no es una tradición. Ahora es la sangre del Cordero de Dios. Es tan solo invocar el nombre de Jesús, y cuando invocas el nombre de Jesús estás declarando: entro con la sangre, estoy cubierto con la sangre me da acceso, la sangre me da entrada, la sangre me da el privilegio, la sangre me justifica, la sangre me santifica, la sangre me hace digno de entrar a la presencia de Dios. Aleluya. Dale ese aplauso al Rey en esta mañana. Dale ese aplauso al Rey. La sangre del Cordero de Dios quiere decir que dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, ¿por qué es que todo lo que hacemos de hecho, de palabra, según la Escritura, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús? Porque invocar el nombre de Jesús es invocar la sangre y el sacrificio de aquel que murió por nosotros. Cuando yo invoco el nombre de Jesús, estoy invocando no un simple nombre, estoy invocando a la persona de Jesús. Estoy invocando la acción de Jesús. Estoy invocando los méritos de Jesús, el sacrificio de Jesús. Cuando yo entro y digo: mi Dios, necesito esto, Padre, ayúdame. Mira, Señor, mi necesidad, mira esta enfermedad, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Estoy diciendo: no es por mis méritos, no es porque yo merezca, no es porque me sienta digno, es porque vengo con la sangre, vengo con los méritos, vengo con el privilegio de aquel que murió, de aquel que me lavó, de aquel que me salvó, de aquel que se entregó por mí. A Él sea la gloria en esta mañana. Aleluya. Alábale porque Él vive. Oh, Cristo vive. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Entonces, Cristo no entró a un lugar santísimo terrenal, sino que entró hacia la misma gloria de Dios. Entró con su sangre para rociarla como gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que intercedía por el pueblo. ¿Sí me explico, hermanos? En el tiempo antiguo, el que entraba delante de Dios, el que entraba hasta lo íntimo de Dios, a lo íntimo, a como se podía en el tiempo antiguo, porque nadie podía entrar al cielo como entró Cristo, al lugar santísimo real. Pero aquel lugar santísimo que era una sombra de la gloria de Dios, aquel lugar santísimo, el único que podía entrar a interceder era el sumo sacerdote. Entraba a lo más íntimo que se podía, terrenalmente hablando, humanamente hablando, a interceder con sangre de animales, de carneros y de toda clase de animales. Entonces ahora miramos que Cristo entra, pero ya no al lugar santísimo terrenal, entra hacia la misma gloria de Dios. En otras palabras, hacia lo más íntimo de Dios, hacia lo más cercano que se pueda, y comienza su sangre a ser rociada en aquel lugar. Ya no en la tierra,
sino ahora en la misma gloria de Dios. ¿Para qué? Para de esa manera abrirnos un camino santo y vivo a través de su sacrificio, a través del velo que se rasgó, para que entremos ahora confiadamente hacia el lugar santísimo, a la gloria de Dios. Ya no te metes a un lugar aquí, ahora tienes el privilegio de meterte hacia la misma gloria de Dios. Ahora tienes el privilegio de meterte donde hay ángeles, arcángeles, querubines y serafines adorando al Rey. Tienes el privilegio de entrar a la misma presencia de Dios por la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero. Entonces, si yo quiero que alguien interceda por mí, yo quiero que sea el que tiene en verdad acceso pleno a Dios. Se dice que se utiliza al santo, se utiliza a la Virgen María, se utiliza a San Pedro, se utiliza a fulano, a sutano, para decir, mira, tú que estás más cerca del Señor, verá, dile que me eche una manita, que me ayude, que me socorra en esta necesidad. Pero mi hermano, ¿para qué voy a ir a alguien si es que pudiera ir? Que en verdad Dios no lo permite. Pero ¿para qué voy a ir a alguien que vaya a Cristo cuando yo tengo un sumo sacerdote? Cuando el Señor me dice, tienes acceso directo a mí. No necesitas un intermediario aparte. Tienes acceso a mí. ¿Y por qué medio tengo acceso? Por medio de la sangre del Cordero tienes acceso a mí. Por medio de esa maravillosa sangre tienes acceso a mí. Tienes entrada a mí para meterte a la misma gloria de Dios, para meterte a lo íntimo de Dios, para acercarte a Dios. Tienes acceso por la sangre del Cordero.